Semana buscando la palabra de Dios. Ya en esta noche terminamos Jeremías. Llegamos al último capítulo y aquí el último capítulo de Jeremías describe con lujo de detalle la caída de Jerusalén. En los primeros versículos vemos cómo fue y otra vez nombra cómo fue la caída de Jerusalén. Fue escrito este capítulo, dicen los estudiosos, que el propósito fue mostrar una vez más que Dios cumple su palabra y que también tiene la finalidad de darle esperanza a los judíos que estaban viviendo en el exilio. Los primeros versículos nos cuentan realmente la caída de Jerusalén, el castigo del rey de Babilonia, Nabucodonosor, que dio a Sedequías y a los funcionarios de su gobierno. El mensaje de este capítulo es muy sencillo. Todo lo que pasó fue a causa de la rebelión o del pecado de Jerusalén, del pecado de los judíos. Lo habían cambiado a Dios por otros dioses. Y aquí extiende nuevamente Dios su misericordia. Otra vez le dice, pero yo lo voy a restaurar. Sucedió exactamente lo que dijo Dios. ¿Qué fue? Ustedes se apartaron de mí. Fuera de mí no van a tener nada sino corrección. Yo los amo con todo mi corazón, pero ustedes me han cambiado por otros dioses. Yo, como ese Dios, tengo que corregirlos. Les van a sufrir, pero quiero que recuerden que yo lo hago por amor a ustedes. Y al final Dios dice a ellos, hay un rayo de esperanza. Después de todo lo que están viviendo, los 70 años de cautiverio, la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, yo los voy a restaurar. Eso es lo que Dios nos enseña en Jeremías. Él nos ama. Pero ¿por qué Jeremías fue tan fuerte? Dios, a comienzo del libro, nos mostró y hizo la comparación del esposo, cómo ama a su esposa, que él fue fiel, le proveyó todas las cosas. Él estuvo siempre ahí. La esposa Judá lo engañó con otros dioses, con otras personas a Dios. Él pacientemente decía, vuelve a mí, yo te amo, arrepiéntese de lo que han hecho y vuelvan a mí, o si no van a ver las consecuencias. No pusieron cuidado y vieron las consecuencias, sufrieron. Qué triste cuando Dios le advierte a las personas que van a pasar sin Él, que van a tener una vida sin Él, una vida pronto con economía, pero en la eternidad van a estar en el infierno. Pero aquí, al finalizar el libro de Jeremías, hay un rayo de esperanza. ¿Para quién? Para el remanente. Para el pueblo de Dios hay un rayo de esperanza diciendo, Dios no va a terminar con el pueblo judío. Él lo va a restaurar y vamos a mirar el amor de Dios cómo restaura a nosotros. Lo que pasó hoy en nuestras vidas. Vivimos una vida sin Cristo, sin Dios para todos nosotros, pero lo reconocimos. Pedimos perdón y Él en su misericordia está restaurando nuestra vida. Esa vida que ustedes y yo la volvimos pedazos, buscando satisfacer nuestros deseos egoístas.
Es lo que está pasando hoy en día. Muchos quieren vivir con sus deseos egoístas y no quieren renunciar a ese pecado que lo está haciendo esclavo. Y Dios nos dice, apártese. Hay una esperanza. Yo hago nuevas criaturas. Y a veces no queremos ver eso. A veces nos quedamos metidos en esa esclavitud del pecado y no estamos escuchándolo a Él como diciendo, vengan a mí, que yo los restauro, que yo los hago nuevos. No, nos estamos pegando a ese avión que va en picada. Y muchos dirán, un tercero dice, no, es que no ve que ese avión va de picada y sigue metiéndose ahí. Si usted sabe la decisión y no la ha tomado. Y ese es el estudio de esta noche, un rayo de esperanza, ustedes y yo tenemos. Y ese rayo de esperanza no es lo que usted desea, sino está en Cristo Jesús. Los invito a que vayamos a Jeremías capítulo 51, el último capítulo 52, qué pena, el 52, y aquí en el 52, el del 1 al 17, 16, ya lo hemos visto y acá ha sido otro recuento de la destrucción de Jerusalén. Pero yo quería comenzar del capítulo 17, versículo 17 hasta el 30 y leámoslo y pongamos mucha atención lo que dice la palabra. ¿Qué hace Giovanni? Y los caldeos quebraron las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas y el mar de bronce que estaban en la casa de Jehová, y llevaron todo el bronce a Babilonia. Se llevaron también los calderos, las palas, las despabiladeras y los tazones, las cucharas y todos los utensilios de bronce con que se ministraba. Y los incensarios, tazones, copas, ollas, candeleros, escudillas y tazas, de oro por oro y lo de plata por plata, se llevó el capitán de la guardia. Las dos columnas, un mar y los 12 bueyes de bronce que estaban debajo de las basas, que habían hecho el rey Salomón en la casa de Jehová, el peso del bronce de todo esto era incalculable. En cuanto a las columnas, la altura de cada columna era de 18 codos, y un cordón de 12 codos la rodeaba, y su espesor era de 4 dedos y eran huecas. Y el capitel de bronce que había sobre ella era de una ranura de 5 codos, con una red granadas alrededor del capitel, todo de bronce, y lo mismo era lo de la segunda columna con sus granadas. Había 96 granadas en cada hilera, y todas ellas eran 100 sobre la red de alrededor. Todo también el capitán de la guardia, a Seranías, el principal sacerdote, a Sofonías, el segundo sacerdote, y 3 guardias del atrio. Y de la ciudad tomó a un oficial que era capitán de los hombres de guerra, a 7 hombres de los consejeros íntimos del rey, que estaban en la ciudad, y al principal secretario de la milicia, que pasaba revista al pueblo de la tierra para guerra, y 70 hombres del pueblo que se hallaron dentro de la ciudad. Los tomó, pues, Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó al rey de Babilonia en Ribla. Y el rey de Babilonia los hirió, y los mató en Ribla, en tierra de Hamat. Así Judá fue transportada de su tierra. Este es el pueblo de Nabucodonosor, que llevó cautivo en el año séptimo a 3023 hombres de Judá. En el año 18 de Nabucodonosor, él llevó cautivas de Jerusalén a 832 personas. El año 23 de Nabucodonosor, Nabuzaradán, capitán de la guardia, llevó cautivas a
745 personas de los hombres de Judá. Todas las personas en total fueron 4.600. Mire que aquí en el versículo 17 al 23, para entender este pasaje, debemos recordar el conflicto o la discusión que tuvo Jeremías con el falso profeta Ananías. Recuerden que el profeta Jeremías predijo que todos los utensilios del templo quedarían en Babilonia, todos se iban a llevar a Babilonia. Eso fue en el versículo 27, 19 al 23 que Jeremías dijo. Pero Ananías, el falso profeta, profetizó lo contrario. Prometió que los inmobiliarios que habían sido llevados en el primer cautiverio volverían al templo o a Jerusalén. Aquí Dios muestra quién de ellos estaba en lo correcto. En el capítulo 52 comprueba la verdadera profecía de Jeremías. Aquí, después de muchos años, Dios confirma que Jeremías estaba diciendo la verdad. Él dijo palabra de Dios. A veces pasa igual cuando muchas personas no quieren escuchar la palabra de Dios y ven las cosas bien. Y la palabra de Dios le dice a la persona: lo que tú estás haciendo no está bien para Dios. Estás en contra de los mandamientos o de la verdad de Dios. Vas a tener responsabilidad. Pasan los años y ya eso es puro cuento. Después mira las consecuencias. Fue lo mismo que pasó, que aquí Dios estaba volviendo, diciéndole: mi profeta Jeremías decía la verdad. Y mostró las columnas de bronces y la barca y los utensilios que eran inmensos y que fueron llevados a Babilonia. Mire que aquí Jeremías, el escritor, detalló con muchos detalles ese hecho como algo titánico, algo inmenso. La exportación, llevarlo a Babilonia, fue algo impresionantemente grande. Los tamaños, la columna de bronce, todo era inmenso. Y fueron llevados, como Jeremías dijo, ¿a quién? A Babilonia. Fue cierto. Aquí Dios otra vez confirma: lo que yo le dije a ustedes se cumplió. No era cuento ni fantasía, era cierto. Yo cumplí con lo que le había dicho. Mi profeta no estaba diciendo mentiras. Todo lo que ustedes pueden ver hasta el día de hoy ha sido realidad y ha sido cierto. Fue lo que Dios hizo y les recordó a ellos: cuando yo digo algo, se cumple, no es mentira. Ya sabiendo eso y viendo lo que pasó con el pueblo de Judá, que era el pueblo de Dios, que Dios destruyó el templo porque ellos están en pecado, ahora yo puedo decir: es cierto que Dios va a tener juicio contra las naciones. Dios va a juzgar a todo mundo. Unos se van a ir al cielo, otros al infierno, porque la palabra lo dice. Es realidad. Como Dios le puso a Jeremías que hablara al pueblo diciendo: oye, arrepiéntanse de su pecado. Hoy Dios está poniendo profetas, mensajeros de Él, para que usted y yo nos arrepintamos de los pecados y vivamos para Él. Porque si no, créame, la palabra de Dios se va a cumplir. Y cuando se cumpla, ¿usted dónde va a estar? ¿En los obedientes o en los desobedientes? Tengan seguro que si vas a estar en los obedientes, vas a tener privilegios. Y tengan seguro que si vas a estar en los obedientes, Dios te va a juzgar. Pero bueno, era cierto, volvió a repasar lo que nosotros habíamos estudiado. Nada nuevo,
Pero mire que en el versículo 31 al 34, Joacín queda en libertad. ¿Quién era Joacín? Un rey de Babilonia, que él había sido llevado 37 años, estuvo de cautiverio en Babilonia. 37 años. Y lo leemos del 31 al 34. ¿Quién me colabora? ¿Johnny? Casi Johnny. Y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º y los 25 días del mes, Evilmerodac, rey de Babilonia, en el año primero del reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Y habló con él amigablemente, e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Hizo mudar también los vestidos de prisionero, y comía pan en la mesa del rey siempre todos los días de su vida. Y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia cada día durante todos los días de su vida hasta el día de su muerte. Mire que por medio de Jeremías, Dios le había anunciado a todo el pueblo que iba a llevarlos al cautiverio por estar en pecado, por tener dioses falsos. Esa fue la consecuencia de sus pecados. Pero aquí en el año 562 a.C. falleció el rey Nabucodonosor, el gran conquistador que había reinado por más de 40 años. Y su hijo él reinó o tomó el lugar de su papá, del rey Nabucodonosor. Y él, cuando él entró al poder, cambió el poder. Las circunstancias de los exiliados mejoraron. Él trató las cosas como más suave. Los años de los que estaban ahí cambiaron. Y entre ellos, ¿quién estuvo ahí? Joaquín, el rey Joaquín. Recuerden que ¿qué había pasado con el rey Joaquín? ¿Qué había hecho el rey Nabucodonosor con él? Lo había llevado encarcelado, pero antes de llevarlo encarcelado, ¿qué pasó? Dime. No, a él no, pero a él lo llevaron allá. A comienzo su reinado fue en el año 598 a 597. Su reinado duró 3 meses. 3 meses. Y fue la primera invasión de Babilonia y lo llevaron al preso. Aquí había estado en prisión y había sido muy delgaditico. Dicen que él estaba a los huesos. En los 37 años estuvo en la prisión y su condición fue muy, muy mala. Pero este nuevo rey de Babilonia lo puso en libertad y le dio un lugar de honor en la mesa. En la mesa real le dio un lugar de honor con los nobles y con los dignatarios que están al lado de su rey. Por supuesto, la vida mejoró. Algo que Joaquín no había pensado. De pronto él pensó: ya me voy a morirme aquí en la cárcel. Iba a vivir en comodidad y con dignidad. Su nueva posición era una señal de esperanza para los demás personas que estaban en cautiverio, porque él era un rey de la nobleza. Sí, su reinado había sido cortado, ya nadie iba a estar en el trono familiarmente él. Pero aquí Dios da una esperanza
una esperanza al pueblo judío. Yo lo voy a liberar. Yo voy a tener misericordia y el cautiverio va a llegar al final. Así como la profecía de la destrucción de Israel se cumplió, así también le está diciendo, así también la profecía de la liberación de mi pueblo y de la restauración va a ser cumplida. Pero el libro de Jeremías nos muestra esta restauración. Otros libros del Antiguo Testamento lo muestran. Pero aquí la liberación de Joacim debe haberle dado esperanza a los del pueblo de Judá. ¿Por qué? Porque Dios había tenido misericordia. La disciplina nos muestra amor. Y aquí ese rey vio el amor de Dios. ¿Por qué? Le dio libertad y lo puso en la mesa con honores. Uno puede decir, pues Salvador era el rey. El rey representaba ¿a quién? A Judá. Y muchos estudiosos dicen que era la esperanza para Judá. Y Judá fue restaurado, Israel fue restaurado. Dios corrigió. Ahora mi pregunta es, del libro de Jeremías, ¿qué me queda? Me queda de pronto, como muchos, Dios no ama a su gente. Dios corrige muy fuerte. Mire que Dios es un Dios injusto, porque mire cómo corrigió a su pueblo. Eso muchos pueden pensar, pero ¿qué aplicación le deja a ustedes el libro de Jeremías? ¿Qué pueden decir ustedes? Wow, Señor, el libro de Jeremías, que estuvimos estudiando casi 8 meses, aprendí que Dios ama a su Hijo. Dios ama a su pueblo, y como ama a su pueblo, también lo corrige. Puede ser el tema o la aplicación general, ¿cierto? Sí. Dios cumple con su palabra. Sí, otra aplicación. Cuando Dios dice algo, Él lo cumple. Sí, mire que Él lo cumplió. Pero, para ustedes, ¿qué le dejó? Para ustedes, cuando escuchen Jeremías, no quiere que digan lo que muchos dicen: clama a mí y yo te responderé, y cosa oculta encontrarás. Ese es lo que yo sé, entonces tengo que clamar, y eso es lo que yo, Jeremías, clamo a Dios, que Él me responderá. ¿Sí? Como muchos lo conocen. No seamos así. ¿Qué le ha dejado el libro de Jeremías a ustedes? ¿Qué aplicación para su diario vivir puede tenerlo? Yo el domingo hice una aplicación con algo que para mí es importante, que cuando yo escucho Damasco me hace recordar mi encuentro con Cristo. Cuando Damasco, wow, Pablo tuvo el encuentro con Cristo en ese camino, Damasco siempre me llama a mí a que me recuerde mi encuentro con Cristo. Esa es mi aplicación cuando uno escucha eso. Ahora, ¿cuál puede ser su aplicación en el libro de Jeremías? Que alguien diga: Jeremías, Dios injusto, Dios es severo. ¿O qué aplicación pueden tener ustedes? ¿Quién me puede decirme? Y cambio el micrófono. ¿Y quién me colabora? Porque toca, siempre a mí se me olvida organizar. Yo nunca aviso. Ahora sí. 4. Sonido. Ahora sí. Suena un poquitico porque. ¿Quién me puede o quién quiere dar la aplicación del libro de Jeremías? ¿Quiénes? No todos, por favor. Al de Osquita. Aliméntanos espiritualmente con tu aplicación. Bueno, buenas noches para todos. Para mí, me muestra la soberanía de Dios.
porque el libro cierra diciendo que Joaquín estaba en una condición humana muy deplorable, y en esa misericordia que solo proviene de Dios, se la colocó al rey de Babilonia para que sacara a Joaquín de la cárcel y sus últimos años los pudiera vivir. Dice que lo puso en un lugar más alto que todos los reyes que él tenía cautivos. Entonces, si no es la soberanía de Dios, ahí pues, entonces es como la enseñanza que me deja a mí el libro de Jeremías, que por sobre todas las circunstancias, lo que nosotros veamos que es difícil, complicado, está la soberanía de Dios para aplicarlo en mi vida, ¿no? Personalmente lo digo yo. Entonces tú puedes descansar en la soberanía de Dios en todo lo que te pueda pasar, porque Dios es soberano y cumple tu propósito conmigo. Buena, muy buena. ¿Alguno más? ¿Qué aplicación que usted puede decir el libro me dejó? Yo tengo una, mientras lo van pensando otra persona, y es la mía. Dios corrige a su hijo. Ahora, Dios corrige a su pueblo, ¿cierto? Y ahí me dejó esa aplicación, Dios corrige a su hijo. Si soy hijo y me estoy portando mal, sepa algo, Dios me va a corregir. Y a veces una corrección duele. Entonces mi pregunta es, ¿estoy haciendo algo para que Dios me corrija? Bueno, esa es mi aplicación personal. ¿Alguien más? Mire que yo le dije, eso va a ser, no me va a alcanzar el tiempo, 15 minutos, y creo que... Gracias. No. ¿Quién tentó el manito? Ale, Lili. Mi aplicación sería que Dios, cuando nos envía a cumplir una tarea, Él es fiel y Él responde. Jeremías tuvo esa gran tarea, esa gran comisión, y por sobre todas las circunstancias el Señor le guardó, le cuidó, y él pudo cumplir esa tarea. Él es fiel a los que le sirven, Él es fiel a su palabra y no nos deja solos. Lo importante es uno obedecer. Wow, muy bonita esa aplicación. Dios sostiene al que envía. Dios capacita al que envía. Dios es fiel con el que envía. Y yo también puedo decir, ¿será que yo soy fiel al mensaje que Dios me dio como Jeremías? Jeremías fue fiel al mensaje que él tenía que dar. Ustedes y yo tenemos un mensaje que dar, el Evangelio. ¿Somos fieles como Jeremías dando ese mensaje? Una pregunta. ¿Quién más? Ale, ¿qué hace mi Alex? Bueno, a mí me dejó que Él me conoce a mí a la perfección, que Él me da la oportunidad de cambiar, que Él siempre nos habla y nos da esa oportunidad de cómo tomar ese nuevo camino. Que, bueno, lo mismo que ya han dicho, que Él nos ama, que Él nos corrige porque nos ama y que Él cumple su propósito, que Él no miente, que lo que Él dice lo cumple. Wow, me gustó esta aplicación. Yo la pongo en mis palabras. Dios siempre nos da la oportunidad para que nos arrepintamos del pecado. Siempre. Antes de exponerlo en público, nuestro pecado, Él siempre nos da la oportunidad para que nosotros lo reconozcamos en privado y nos pidamos perdón. ¿Se han visto que a veces muchas personas son avergonzadas con el pecado que han hecho? Yo pienso, ¿cuántas veces Dios le dio la oportunidad para que se arrepintiera? Bueno, ¿alguno más? Ale, Andreita. Bueno, pues lo que a mí me quedó fue que muchas veces Dios manda personas para hablarnos de su palabra, ¿sí? Y nosotros decidimos si obedecer o no. A nosotros una vez nos habló una persona de la palabra de Dios y si estamos aquí es porque decidimos obedecerla. Pero ya siendo hijos, si desobedecemos, Él nos va a corregir así como hizo con su pueblo. Wow, puedo resumirla. ¿Estoy obedeciendo a la palabra de Dios? ¿En qué no estoy desobedeciendo? Enfóqueme
¿En qué no estoy obedeciendo, Señor, para pedirte perdón? ¿O qué estoy esperando que aumente? ¿Va? Cada uno. ¿Alguno más? Palomita. Y pues va Martica. Bueno, yo veo Jeremías como una carta de amor, porque el Señor una y otra vez estuvo ahí diciéndole a su pueblo: arrepiéntanse y vuélvanse a mí, arrepiéntanse, 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 sin importar cuántas veces ellos le dieron la espalda y le importó nada lo que el Señor les estaba diciendo. Y yo lo veía como ese Dios de amor que siempre está ahí al lado de nosotros, mostrándonos qué es lo que Él nos da esa oportunidad de cambiar y de volver a sus brazos aun cuando nos apartamos, pero que somos nosotros que por necios muchas veces decidimos no tomar ese amor que Él nos da y no corresponder ese gran amor inmerecido y estrellarnos, y queremos por las malas, que ahí ya es cuando el Señor, que por lo mismo que nos ama, nos corrige para que volvamos a su camino. Wow, una carta de amor, no lo he visto así. Y sí, esa carta la podemos resumir hoy en Cristo Jesús. Él dio su vida por nosotros. ¿Qué más muestra de amor podemos tener nosotros? ¿Por qué bendigamos el amor a otros si tenemos una persona que dio su vida por nosotros y nos liberó de la esclavitud del pecado? ¿Qué estoy haciendo ahí? Dale, Martica, no ve la música para mí. ¿De pie? Buenas noches para todos. Yo creo que lo que a mí me deja es aprender a escuchar, porque lo que tú estabas diciendo ahorita, yo le puedo decir al Señor, o Él me dice, clama a mí, yo te responderé. Él me responde, pero si yo no escucho y yo no aplico lo que Él me está diciendo, pues no hago nada. Entonces es como aprender a escuchar. El Señor todos los días nos habla a través de su palabra. Cuando nosotros tenemos esa relación con Él, empezamos a escuchar su palabra, empezamos a ver su providencia, empezamos a ver las maravillas que Él hace. Pero si nosotros no diferenciamos entre el obedecer o el desobedecer, pues nuestra vida va a seguir así, en picada, va a seguir hacia abajo y nunca vamos a ver ni su milagro en nuestras vidas, ni su presencia, porque pues no estamos escuchando su voz, no estamos prestando atención como hizo el pueblo de Israel. Pidieron que Jeremías hiciera oración por ellos, les dio la respuesta: no se muevan de aquí. Ellos hicieron todo lo contrario. Entonces, ¿qué hacemos cuando hacemos todo lo contrario a lo que el Señor nos está pidiendo? Sí. ¿Será que yo sí estoy escuchando bien la palabra de Dios? Amorcito. Allá va. Ale, ¿será que yo sí estoy escuchando la palabra de Dios? ¿Sabe? Dicen los estudios, pues si la persona que sabe, que cómo uno puede saber que esa persona escucha la palabra de Dios. ¿Sabe cómo uno sabe? Su vida es conforme a la voluntad de Dios. Mirando su vida. Amor, el que está yendo bien bajo por el si yo digo que estoy escuchando la palabra de Dios, mi vida lo refleja, mi testimonio lo refleja. Yo no puedo decir yo escucho la palabra de Dios cuando mi vida no lo refleja. Dale, amorcito. Bueno, a mí me deja, aparte de tantas cosas que ya cada uno también compartió, que debemos amar a Dios, así como el ejemplo que Dios nos da con Jeremías. Amarlo tanto que no pensemos en nuestro egoísmo, en nuestra comodidad, nuestro bienestar, para ir a hacer la gran comisión, porque otros necesitan ser advertidos y que necesitamos ser atalayas en donde realmente otros puedan saber que Dios es misericordioso y que Él no defrauda al que confía en Él, porque así como Jeremías,
siempre estuvo sostenido por el Señor y firme a pesar de todas las consecuencias que él tuvo que vivir por llevar su mensaje. Así también el Señor se encargó de guardarlo y sostenerlo y protegerlo. Y pues el Señor hará conforme a su propósito con cada uno de los que creamos en Él. Miren que Jeremías no suavizó su mensaje. El mensaje de Dios no lo suavizó. Yo lo comparo como ese médico, buen médico, que le dice a su paciente: tú tienes cáncer y ese cáncer ya está en etapa 4 y te va a matar. No hay nada más que hacer, pronto hay tratamiento paliativo, pero te vas a morir. Esos médicos son médicos que dicen la verdad, no esconden ni le dicen: tranquilo, es que usted tiene una gripa pequeña, no va a pasar nada, tú te vas a mejorar. No, Dios necesita médicos como tú y como yo, que demos el mensaje tal como es. Si tú no recibes a Cristo como su Señor y su Salvador, te vas a ir al infierno. Si tú no reconoces a Jesucristo como el Hijo de Dios que entregó la vida por ti y por mí en la cruz, te vas a ir al infierno. Yo no puedo decir eso. Sí, era lo que estaba diciendo Jeremías. Mostró lo peor, pero dio la esperanza. En Cristo hay vida eterna y salvación. El último, por favor, ¿quién? Wilmer, ya me ha levantado la mano y ya un felicito también, pero por ti juntos, ¿sí? Y para hacer la oración. Sí, cortico. A mí me dejó mucho Jeremías como el temor de Dios, porque él siempre, Jeremías advirtió que si hacíamos tal cosa nos pasaba, entonces nunca obedecemos, y él siempre nos muestra el buen camino, porque él sí, como decía Palomita, el amor de él es que siempre vamos por el buen camino, pero nosotros no le tememos a él lo que nos va a pasar. Sí, Ale Vargas. Buenas noches para todos. Pienso yo que lo primero que nos lleva al Señor es a la firmeza y a la fe que tenemos en Él, que debemos afirmarnos en su palabra y que debemos creer que Él es nuestra protección y nuestra verdad en todo lo que estemos pasando por circunstancias difíciles o circunstancias diferentes, y que estemos en pecado. Dios siempre ha sido fiel con nosotros. Es cuestión de fe que nosotros sigamos en la verdad y creamos en Él. Si yo me comprometo con Dios y supuestamente soy fiel, lo demuestro con mis hechos. Como estaba hablando ayer con los hombres, su familia da fe que Cristo vive en ustedes. Su familia da fe que usted escucha al Espíritu Santo, o su familia da fe que usted escucha cualquier espíritu y usted es engañado porque no tiene discernimiento. Es muy bonito las palabras que uno dice, pero Dios no quiere que nosotros digamos palabras bonitas, sino hechos reales, y que muestremos que amamos y que vivimos para nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Él quiere. Él quiere personas que digan, como Jeremías: yo estoy obedeciéndote. Aunque tú me digas, te van a matar, te van a odiar, te van a rechazar, pero yo voy a estar fiel ahí. Yo voy a estar fiel buscándote. ¿Podemos decir eso? Los invito a que cierren sus ojos y hagamos la oración inicial, la oración final. Padre Celestial,